recomendado de hoy. Andrés Pulido, como siempre, en esta sección nos presenta esta vez el relato de la manera como los violentos han intentado callar el periodismo en nuestro país y de la manera como cientos de periodistas han resistido todos esos ataques. ¿Con quién vamos a conversar hoy? ¿Cómo se llama ese libro? El libro se llama, Rosario, No callar en un país violento. Está coescrito por 3 personas: Camilo Jiménez Santofimio, que él es filósofo e historiador, es periodista. También está César Paredes, que es doctor en literatura de la Universidad Católica de Chile. Y hace parte de este proyecto también como coautor Jonathan Bock Ruiz, que como usted sabe, él es periodista, es el director de la Fundación para la Libertad de Prensa, es columnista y ha trabajado muy fuertemente para liderar proyectos de protección y defensa de periodistas en Colombia y en Latinoamérica. Justamente Jonathan está con nosotros a esta hora para hablarnos de este libro, No callar en un país violento, un libro que relata 60 años de guerra y de cómo esa guerra pues ha afectado al periodismo, pero sobre todo a los periodistas, a los seres humanos que hay detrás de cada uno de estos medios de comunicación. Jonathan, muy buenas tardes, bienvenido a Contrarreloj. Muy buenas tardes, Andrés, muchas gracias. Gracias a usted por estar con nosotros. Pues celebramos la llegada de este libro que nos va a traer un relato importante para la historia de la violencia en nuestro país. Y a la luz de lo que nos cuentan justamente ustedes en el libro, en estos 60 años de conflicto armado, ¿cuál cree usted que ha sido la peor época, la de mayor violencia contra el periodismo en Colombia? Andrés, pues en este ejercicio de reconstruir precisamente esa historia y ver cuál era el impacto que tuvo la guerra en la manera de hacer periodismo, yo creo que toda la década de los 90 pues es sin duda el momento más importante, no solamente porque ocurrieron los casos más graves, los asesinatos a periodistas emblemáticos o los ataques a los medios de comunicación, sino porque también pues significó esa transición entre el narcotráfico, las principales bandas y fue también cubrir las negociaciones de paz durante el gobierno de Andrés Pastrana en el Caguán, y eso terminó implicando muchas transformaciones en los medios de comunicación, de cómo cubrir el proceso de paz y pues los retos que eso tenía. Entonces yo creo que finales de toda la década de los 90 y la antesala al año 2000 pues fueron los años más difíciles para el periodismo en Colombia. Ustedes llevaron a cabo más de 35, casi 40 entrevistas con muchos de los representantes más importantes de este oficio. ¿Podríamos entonces concluir que es el narcotráfico, esta expresión de la violencia, que más periodistas se ha llevado? ¿O cuál es esa manifestación, la corrupción, la guerra con las guerrillas, que más vidas de periodistas ha cobrado en nuestro país, Jonathan? Sí, el narcotráfico le declaró la guerra también al periodismo, a ese periodismo que lo estaba poniendo en evidencia, y pues sin duda fueron uno de los casos más graves, como todos recordamos, el asesinato de Guillermo Cano, la bomba al Espectador, pero también otros ataques a muchos otros medios, no solamente en Bogotá, sino en otras ciudades. Después, por supuesto, eso se fue degradando y hubo pues también otras líneas que significaban muchos riesgos, como también fue cubrir el paramilitarismo o cubrir a las guerrillas o cubrir, como mencionas, los hechos de corrupción, que ese sin duda hoy en día sigue siendo la principal fuente de amenazas contra los periodistas. Y Jonathan, ¿hay un lenguaje periodístico que de manera particular se haya visto afectado? Habló de la prensa, habló de la televisión, de la radio, en el estudio con el que ustedes pues realizaron este libro. Pues creo que en cada una de las líneas de los medios de comunicación se vieron diferentes afectaciones. Por supuesto, la prensa escrita sufrió muchísimo porque tuvo mucha influencia también precisamente en esa década, en los 90. Pero después, con la llegada de la televisión, pues también cómo se cubría para televisión el conflicto, pues significó también muchísimos amenazas y también pues los desafíos que había que hacer, ¿no? Y esto, por supuesto, ya estamos hablando de principios de los 2000 con el cubrimiento al desmovilización del paramilitarismo. Entonces, pues son varios fenómenos, pero yo ahí quiero resaltar también es que a lo largo de esa revisión y de estas entrevistas en profundidad con decenas de periodistas, pues podemos ver la resiliencia y las formas en las que el periodismo también supo resistir, claro, con muchos también desafíos, como digo,
pero pues que lograron también poder contar de alguna manera el relato de lo que estaba sucediendo, y es una manera de ver pues el impacto que tiene la guerra finalmente sobre la verdad y sobre lo que se quiere informar desde el periodismo. Y Jonathan, el panorama de hoy ha mejorado un poco. Ese clima con el periodismo sigue igual de turbio como lo estuviera en décadas anteriores, ¿o ha habido un avance significativo en la protección de los periodistas en Colombia? Ha habido avances en la protección a periodistas, por supuesto el programa de protección apenas se creó cuando se creó en el 2012, pues tuvo un impacto importante también. Pero pues al mismo tiempo vemos que la situación de indefensión de los periodistas regionales sobre todo pues sigue siendo muy alta y muy dramática. Y hace 3 semanas pues conocimos la noticia del asesinato de Rafael Moreno, un periodista en el sur de Córdoba, que precisamente por denunciar hechos de corrupción pues fue asesinado. Entonces la situación sigue siendo muy difícil, sobre todo para los periodistas regionales, que pues han tenido además una larga y triste historia de asesinatos y de violencia contra ellos. Pues aquí está este relato, que como dice Jonathan, es un relato doble, porque habla de esas manifestaciones de la violencia contra el periodismo, pero también es el relato de cómo esos periodistas han resistido, de cómo a través de la creatividad, del aguante, del empuje, han salido adelante en pro de la democracia y en pro de la búsqueda de la verdad. El libro recomendado de hoy, No callar en un país violento, de Camilo Jiménez Santofimio, de César Paredes y de nuestro invitado del día de hoy, Jonathan Bock Ruiz. Jonathan, muchas gracias por acompañarnos y siempre bienvenido a Contrarreloj de W Radio. Muchas gracias a ustedes por la entrevista.